¿Alguna vez has sentido un dolor en tu cuerpo que parece no tener explicación lógica? Tal vez una presión en el pecho, un cansancio abrumador o molestias en la espalda que simplemente no tienen una causa evidente. Ahora imagina que esas sensaciones no son simples malestares físicos, sino mensajes espirituales que están tratando de captar tu atención. Sí, las batallas espirituales invisibles muchas veces dejan huellas tangibles en nuestro cuerpo. Y esto no es casualidad. Aquellos que han sido elegidos por Dios enfrentan luchas intensas en el ámbito espiritual, y esas batallas pueden manifestarse físicamente como señales de algo mucho más profundo y trascendental. Esas molestias no son simples incomodidades, son advertencias de que has sido puesto en una posición crucial para impactar el reino de Dios. Pero, ¿cómo podemos interpretar estas señales? ¿Qué significan realmente estas sensaciones y, lo más importante, cómo podemos manejarlas? Hay un propósito divino detrás de cada una de ellas, y descubrirlo puede cambiar por completo el rumbo de tu vida. En este video, vamos a explorar 5 señales espirituales que se manifiestan en el cuerpo, y lo que éstas revelan sobre tu caminar con Dios. Si alguna vez has experimentado algo similar, o conoces a alguien que esté enfrentando estas señales, quédate con nosotros hasta el final. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que aprenderás hoy podría ser la clave para fortalecer tu fe y comprender mejor los propósitos que Dios tiene reservados para ti. Las llamadas dolencias espirituales van más allá del plano físico. Aunque se manifiestan en el cuerpo, su origen se encuentra en el ámbito espiritual. Tal vez has sentido un peso inexplicable en los hombros, una presión en el pecho o incluso un agotamiento que no parece tener motivo. Para los elegidos por Dios, estas sensaciones son mucho más que simples síntomas. Son señales de que el cuerpo y el espíritu están profundamente conectados. Las luchas espirituales que enfrentamos a menudo dejan una marca visible en nuestro estado físico. Aunque estas molestias pueden resultar incómodas, tienen un propósito mayor. Aquellos que han sido llamados por Dios no caminan por senderos fáciles. Enfrentan batallas espirituales intensas que exigen fuerza, perseverancia y una fe inquebrantable. Estas luchas, aunque invisibles para el ojo humano, pueden sentirse claramente en el cuerpo, como si cada dolor o tensión fuera un recordatorio del llamado que has recibido. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero también está llena de una conexión divina que nos fortalece en medio de las dificultades. A menudo estas señales son incomprendidas. Puede que quienes te rodean no las entiendan e incluso tú mismo te preguntes qué está sucediendo. Sin embargo, estas manifestaciones físicas pueden ser un indicador de que estás en sintonía con algo más grande que tú. Dios permite que pases por estos momentos no para castigarte, sino para moldearte, enseñarte y prepararte para los planes divinos que tiene para tu vida. Es un proceso que requiere paciencia y confianza, pero los frutos siempre valen la pena. La relación entre el cuerpo y el espíritu es mucho más profunda de lo que podemos imaginar. Cuando enfrentamos batallas espirituales, nuestro cuerpo responde como un reflejo de estas luchas. Dolores de cabeza persistentes, tensión en la espalda o una sensación de peso sobre los hombros son algunas de las maneras en las que el cuerpo manifiesta el impacto espiritual que estamos enfrentando. Pero en medio de estas molestias, hay una promesa que nunca debemos olvidar. Dios no nos da un peso mayor al que podamos soportar, y siempre está a nuestro lado para ayudarnos a sobrellevarlo. Estas sensaciones no son solo señales de advertencia, sino también invitaciones a buscar la presencia de Dios, a fortalecer nuestra fe y a renovar nuestras fuerzas en Él. Los momentos de dolor son llamados divinos para entrar en intercesión, para conectar más profundamente con el Creador y comprender lo que quiere enseñarnos. Nuestra conexión espiritual se fortalece cuando reconocemos estas señales y acudimos a aquel que es más grande que cualquier batalla. A medida que aprendemos a lidiar con estas dolencias espirituales, también somos invitados a reflexionar sobre su significado. Cada sensación, cada peso inexplicable en el cuerpo, es una oportunidad para acercarnos a Dios y comprender los planes que tiene para nosotros. El cansancio físico intenso e inexplicable puede ser uno de los reflejos más evidentes de las batallas espirituales invisibles que enfrentamos. Este tipo de agotamiento va más allá del simple desgaste físico.
Es un peso profundo que persiste incluso después de una noche de descanso o un día aparentemente tranquilo. Para aquellos que han sido llamados por Dios, esta fatiga puede ser una manifestación directa de las luchas que ocurren en el ámbito espiritual. No solo afecta la energía del cuerpo, sino también la del espíritu, dejando una sensación de desgaste total, como si cada enfrentamiento en el mundo espiritual dejara huellas visibles en nuestra condición física. Este tipo de agotamiento no se limita al cuerpo, sino que suele venir acompañado de una carga emocional significativa. Las batallas espirituales exigen algo más que fuerza física. Requieren intercesión, resistencia y un enfrentamiento constante con desafíos que a menudo superan nuestras capacidades humanas. En momentos como estos, es crucial reconocer que nuestra verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. En Isaías 40:31 encontramos una promesa poderosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas. Este versículo nos recuerda que la renovación de nuestras fuerzas proviene de depender plenamente en Él. Cuando enfrentamos esta fatiga inexplicable, es vital buscar formas de renovación espiritual. Una de las herramientas más poderosas para superar este agotamiento es la oración. Al abrir nuestro corazón delante de Dios, confesando nuestras debilidades y pidiendo su fortaleza, encontramos la energía necesaria para seguir adelante. Además, invertir tiempo en la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y nos da claridad y ánimo para enfrentar las batallas que se presentan. Otro elemento esencial para lidiar con este tipo de cansancio es comprender la importancia del descanso. A menudo, en medio de las luchas espirituales, podemos sentirnos tentados a continuar sin pausa, creyendo que detenernos es una señal de debilidad. Sin embargo, incluso Jesús, durante su ministerio, se retiraba con frecuencia a lugares tranquilos para orar y renovar sus fuerzas. Este ejemplo nos enseña que el descanso no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría. Tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu necesitan cuidado para poder permanecer firmes en la jornada que Dios ha trazado para nosotros. Este agotamiento inexplicable también puede ser una señal de que estamos intentando llevar más peso del que deberíamos. Con frecuencia asumimos responsabilidades que no nos corresponden, tratando de cargar cargas que en realidad pertenecen a Dios. Él nos invita a entregar nuestros fardos y confiar en su guía y poder. En Mateo 11:28-30, Jesús nos dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Este llamado nos recuerda que no estamos solos y que no estamos diseñados para cargar con todo por nuestra cuenta. En medio del agotamiento, Dios nos llama a detenernos, a descansar en su presencia y a confiar en que Él tiene el control. A través de la oración, el descanso y la confianza plena en su plan, podemos renovar nuestras fuerzas y seguir adelante, sabiendo que cada batalla que enfrentamos tiene un propósito divino. Entregar nuestras cargas a Dios no solo alivia la presión que sentimos, sino que también renueva nuestra conexión espiritual con Él. Aprender a confiar plenamente en su capacidad para manejar todo lo que nos abruma transforma nuestro cansancio en una oportunidad para fortalecer nuestra fe. A medida que entendemos cómo lidiar con este agotamiento espiritual, también descubrimos que otras manifestaciones físicas, como la sensación de presión en el pecho, pueden ser señales claras de batallas espirituales que estamos enfrentando. Estas experiencias no solo son advertencias, sino llamados a profundizar nuestra relación con Dios, quien nos ofrece paz y fuerza para seguir adelante. La sensación de presión en el pecho, o incluso dificultad para respirar, es una de las señales más impactantes y desafiantes que los elegidos de Dios pueden experimentar en medio de sus luchas espirituales. Este peso que parece comprimir el corazón a menudo refleja conflictos intensos que ocurren en el plano espiritual. Es como si la carga emocional y espiritual se manifestara físicamente, trayendo incomodidad y un sentimiento de inquietud. Estos momentos pueden ser indicativos de que estamos atravesando una batalla espiritual profunda, en la que nuestras oraciones e intercesiones están marcando una diferencia real en el ámbito espiritual. Esa presión en el pecho puede estar relacionada con un fardo espiritual que Dios ha colocado en nuestro corazón. Frecuentemente, estas sensaciones surgen durante periodos de intercesión intensa, cuando sentimos una necesidad urgente de orar profundamente por algo o alguien en particular.
el Espíritu Santo despierta en nosotros un sentido de responsabilidad y urgencia espiritual, y ese peso físico no es más que el reflejo del peso espiritual que estamos llevando. En Filipenses 4, 6, 7, encontramos una guía para estos momentos. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, incluso en los momentos de mayor presión, podemos encontrar consuelo y paz a través de la oración. Cuando experimentamos este tipo de sensación, es crucial detenernos y buscar la presencia de Dios. La oración y la adoración son herramientas poderosas que nos ayudan a aliviar el peso que sentimos. Al rendirnos completamente al Espíritu Santo, encontramos consuelo, alivio y fortaleza para continuar intercediendo o enfrentando las batallas espirituales que están delante de nosotros. Esta conexión con Dios transforma el peso que llevamos en una fuente de renovación y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Además de la oración, la respiración consciente puede ser de gran ayuda. Al inhalar profundamente mientras meditamos en las promesas de Dios, podemos calmar tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. Estos momentos de calma nos permiten sentir la presencia de Dios de manera tangible, recordándonos que, incluso en medio de la presión, Él sigue siendo nuestro refugio. Él nos sostiene, nos renueva y nunca nos da más carga de la que podemos soportar. A través de estas experiencias, aprendemos a depender más profundamente de Dios, reconociendo que nuestras fuerzas humanas son limitadas, pero su poder es infinito. Cada batalla, cada peso y cada sensación física son oportunidades para acercarnos más a Él, para confiar en su plan y para experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiar plenamente en Dios es la clave para superar esos momentos difíciles en los que sentimos que nuestras fuerzas se desvanecen. Esa presión en el pecho que a veces parece aplastarnos también puede ser una invitación directa a entregar nuestras cargas al Señor. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera». Este poderoso pasaje nos recuerda que no estamos llamados a resolver todo por nuestra cuenta, sino a rendir nuestras luchas y preocupaciones a Dios, quien tiene el control de todo. Cuando le entregamos nuestras batallas, no solo sentimos cómo disminuye el peso que llevamos, sino que también aumenta nuestra confianza en su soberanía. Dios nunca nos pide que enfrentemos las luchas solos. Su propósito siempre incluye su compañía constante y su apoyo inquebrantable. A medida que aprendemos a lidiar con esta presión espiritual, comenzamos a reconocer otras manifestaciones físicas que también están vinculadas a estas batallas invisibles, como las dolorosas y persistentes jaquecas espirituales. Las jaquecas espirituales no son simples molestias físicas, son un indicativo claro de que estamos atravesando una sobrecarga espiritual. Para los elegidos de Dios, estas sensaciones suelen aparecer durante periodos de lucha mental o emocional intensiva. Es como si los pensamientos abrumadores, las preocupaciones constantes y las batallas espirituales invisibles comenzaran a acumularse, afectando directamente nuestro cuerpo. Estas jaquecas suelen acompañar momentos de profunda intercesión o incluso periodos en los que cargamos fardos que Dios nunca nos pidió que lleváramos solos. A menudo, estas jaquecas espirituales reflejan conflictos internos que están desgastando nuestra mente y espíritu. Puede tratarse de la lucha entre la carne y el espíritu, o de la confusión al intentar discernir la voluntad de Dios entre las múltiples voces y distracciones del mundo. Como cuerpo y espíritu están profundamente conectados, no es raro que las batallas espirituales dejen huellas físicas. Por eso, rendir nuestras preocupaciones a Dios es esencial. En 1 Pedro 5:7 encontramos una promesa alentadora: «Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes». Este recordatorio nos asegura que no estamos destinados a enfrentar estas cargas solos. Dios está siempre dispuesto a aliviar,
nuestras tensiones y a cuidarnos con amor infinito. Para aliviar estas jaquecas y el peso que representan, es fundamental priorizar momentos de descanso en la presencia de Dios. Con frecuencia nos enfocamos tanto en las batallas que olvidamos buscar su renovación. La oración no solo fortalece el espíritu, sino que también calma la mente y alivia la tensión física que a menudo provoca estas molestias. Tomar tiempo para meditar en versículos sobre la paz de Dios puede ser una herramienta poderosa en estos momentos de sobrecarga. Al recitar y reflexionar en promesas bíblicas, el alma encuentra consuelo y el cuerpo comienza a relajarse. Además, es importante reconocer los límites de nuestro cuerpo y espíritu. Dios no nos ha llamado a llevar todas las cargas solos, sino a depender completamente de Él. Cuando experimentamos estas jaquecas espirituales, es un recordatorio claro de que debemos reducir el ritmo y confiar más en su fuerza que en la nuestra. Descansar tanto física como espiritualmente en Dios no es un signo de debilidad, sino de fe y obediencia. Este acto no solo alivia nuestras cargas, sino que también nos prepara para enfrentar las batallas con mayor claridad y fortaleza. A veces, estas molestias son un llamado para reorganizar nuestras prioridades. Es posible que estemos dedicando más tiempo a preocuparnos que a confiar en Dios, o tal vez estamos asumiendo responsabilidades que solo le corresponden a Él. Reconocer estos signos y realinear nuestro enfoque hacia lo que realmente importa es crucial para encontrar alivio y equilibrio en medio de nuestras luchas espirituales. A medida que aprendemos a enfrentar estas manifestaciones físicas, como las jaquecas, también notamos que el peso espiritual puede reflejarse en otras formas, como una sensación de debilidad o un peso abrumador sobre los hombros. Estas experiencias son un desafío, pero también una oportunidad para buscar aún más profundamente la presencia de Dios. Nos invitan a confiar plenamente en que Él es suficiente para llevar lo que nosotros no podemos cargar por nosotros mismos. La sensación de debilidad o peso sobre los hombros es una experiencia común para muchos de los elegidos de Dios en sus caminos espirituales. Es como si estuvieran llevando una carga invisible que drena tanto sus fuerzas físicas como espirituales. Este peso a menudo refleja las cargas espirituales que asumimos al interceder por otros, luchar en batallas espirituales o responder al llamado divino que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es un recordatorio constante de que estamos involucrados en algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que no podemos ver, pero que afecta profundamente nuestro cuerpo y espíritu. En momentos de intensa responsabilidad espiritual, cuando nos encontramos en la brecha, intercediendo por los demás o llevando el peso de un propósito divino mayor, el cuerpo muchas veces refleja esa lucha. Como se menciona en Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita con palabras reconfortantes. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este pasaje es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a aligerar nuestras cargas, si tan solo se las entregamos. El peso que sentimos sobre nuestros hombros puede ser un llamado a evaluar si estamos intentando llevar más de lo que Dios nos ha pedido. Con frecuencia asumimos responsabilidades que no nos corresponden, pensando que somos los únicos capaces de cargar con ciertos problemas. Sin embargo, esto puede ser una advertencia divina para que confiemos más en Él y menos en nuestras propias fuerzas. Dios no nos ha llamado a ser autosuficientes, sino a depender completamente de su poder y su guía. La mejor manera de aliviar este peso es rendirnos ante Dios. Al reconocer que nuestras fuerzas tienen un límite y entregarle todo lo que nos abruma, experimentamos su paz y su renovación. La oración es el canal principal para esta entrega. No se trata únicamente de pedir ayuda, sino de reconocer que solo Dios tiene la capacidad de cargar lo que nosotros no podemos. Esta conexión espiritual transforma el peso en ligereza y nos da el valor para continuar. Además, prácticas de descanso espiritual como la adoración y la meditación en su palabra pueden ofrecer un alivio inmediato en estos momentos de carga. Estas acciones nos permiten realinear nuestro enfoque y recordar que Dios está en control. Ese peso que sentimos en nuestros hombros, más que una carga,
es a menudo una invitación a detenernos, respirar y reflexionar sobre la verdad de que no estamos solos en este camino. Dios es nuestro apoyo constante, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad. En medio de esta experiencia, también es posible que surjan otras manifestaciones físicas, como tensión o dolor en la espalda. Estos síntomas, que muchas veces carecen de una explicación médica, pueden estar directamente relacionados con las batallas espirituales. Para los elegidos de Dios, estas molestias suelen aparecer como un reflejo del peso emocional y espiritual acumulado. Es como si la lucha invisible en el espíritu dejara huellas en el cuerpo, especialmente durante tiempos de gran presión o en medio de ataques espirituales. Estas señales físicas no deben ignorarse, ya que son un llamado a prestar atención a algo más grande que está sucediendo en lo espiritual. Este tipo de tensión puede ser una manifestación de estrés espiritual, resultado de preocupaciones, opresiones o cargas que asumimos en nuestra intercesión. Sin embargo, Dios nos recuerda que no estamos solos en estas batallas. En Éxodo 14:14 se nos promete: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Este versículo nos invita a confiar más en Dios y menos en nuestras propias capacidades para enfrentar estas luchas. La oración es una herramienta esencial para aliviar la tensión espiritual. Cuando llevamos nuestras preocupaciones y cargas a los pies de Dios, encontramos alivio y renovación. Además, es crucial dedicar tiempo al descanso en su presencia. La adoración no solo fortalece el espíritu, sino que también relaja el cuerpo, permitiéndonos liberar la tensión acumulada durante las luchas diarias. También debemos ser conscientes de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Ejercicios suaves, como el estiramiento, pueden ser de gran ayuda para aliviar la tensión física. Así como buscamos descanso espiritual, también debemos cuidar el templo que es nuestro cuerpo, como se nos recuerda en 1 Corintios 6, 19, 20. Priorizar el descanso no es un signo de debilidad, sino de sabiduría, especialmente cuando enfrentamos desafíos espirituales intensos. Sin embargo, es fundamental discernir el origen de estas molestias físicas. Aunque muchas veces tienen raíces espirituales, siempre es prudente consultar a un médico para descartar otras causas. Si confirmamos que su origen es espiritual, la solución está en la entrega total a Dios. A través de la oración, podemos buscar su dirección divina y experimentar la paz y el alivio que solo Él puede ofrecer. Entender el origen de nuestras dolencias, ya sean físicas o espirituales, es un paso crucial para encontrar alivio y equilibrio en nuestra vida. Dios, en su fidelidad, nos guía cuando le pedimos ayuda, y a medida que aprendemos a lidiar con la tensión en la espalda o cualquier otra manifestación física, enfrentamos el desafío de discernir su verdadera causa. ¿Son resultado de batallas espirituales o reflejo de problemas físicos? Este discernimiento nos permite buscar la solución adecuada para cada caso. Muchas veces, los elegidos de Dios enfrentan síntomas físicos que parecen no tener una explicación médica clara, como el cansancio inexplicable, la presión en el pecho, la tensión en la espalda o incluso dolores de cabeza persistentes. Estas manifestaciones pueden ser señales de batallas espirituales, pero también pueden tener causas naturales. Por ello, es importante buscar claridad y equilibrio al abordar estas situaciones. La oración, acompañada de sabiduría, es el primer paso para discernir el origen de cualquier dolor. Cuando buscamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo puede traernos revelación y ayudarnos a identificar si estamos llevando cargas espirituales que no nos corresponden o si necesitamos cuidar mejor de nuestro cuerpo. Este proceso requiere una entrega total a Dios y una escucha activa para entender qué está detrás de las sensaciones que experimentamos. También es fundamental reconocer patrones en el dolor. Las molestias de origen espiritual a menudo surgen en momentos de intensa batalla espiritual, intercesión o cuando enfrentamos presión relacionada con un propósito divino. Por otro lado, el dolor físico puede ser resultado de un exceso de trabajo, una mala postura u otras causas naturales. Observar cuidadosamente el contexto en el que aparecen estas molestias es una manera práctica de discernir su origen. Es crucial no descuidar la salud física. Buscar orientación médica no solo es prudente, sino también un acto de cuidado que honra el cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo, como se menciona en 1 Corintios 6, 19, 20.
Dios nos ha dado profesionales de la salud para ayudarnos a cuidar de nuestro cuerpo, y es sabio utilizarlos como una herramienta para descartar posibles causas físicas. Sin embargo, si las causas físicas son descartadas, debemos profundizar en nuestra búsqueda espiritual para entender lo que Dios está comunicándonos a través de estas dolencias. Estudiar la palabra también nos ayuda a comprender cómo el cuerpo y el espíritu están interconectados. Pasajes como Mateo 11, 28, 30 nos invitan a entregar nuestras cargas a Jesús, mientras que Isaías 40, 31 nos recuerda que Dios renueva nuestras fuerzas cuando confiamos en Él. Estas promesas nos guían hacia un equilibrio entre el cuidado espiritual y físico, permitiéndonos vivir plenamente incluso en medio de los desafíos. Mientras aprendemos a discernir estas dolencias, descubrimos una conexión aún más profunda entre el cuerpo y el espíritu. Esta comprensión nos lleva a reflexionar sobre cómo estos dos aspectos de nuestra existencia están interrelacionados e influyen mutuamente. Dios nos llama no solo a enfrentar nuestras batallas espirituales, sino también a cuidar del templo que es nuestro cuerpo, buscando descanso, renovación y su guía constante. La conexión entre el cuerpo y el espíritu es profunda e innegable, especialmente para los elegidos de Dios. Comprender esta relación es esencial para manejar el dolor espiritual que a menudo se manifiesta físicamente. Como dice 1 Corintios 6, 19, 20, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y lo que sucede en el espíritu puede impactar directamente al cuerpo, y viceversa. Cuando enfrentamos batallas espirituales, el cuerpo puede reaccionar con cansancio, dolor o tensión, reflejando la intensidad de lo que ocurre en el ámbito invisible. Este entendimiento nos lleva a valorar el cuidado tanto del cuerpo como del espíritu, ya que están profundamente entrelazados. La salud física influye directamente en nuestra capacidad para luchar espiritualmente. Un cuerpo débil o descuidado puede dificultar nuestra caminata cristiana, mientras que una vida espiritual desconectada puede manifestarse en sufrimientos físicos. Cuidar del cuerpo, por lo tanto, es una forma de honrar a Dios y prepararnos para las batallas que Él nos llama a enfrentar. De la misma manera, el fortalecimiento del espíritu impacta positivamente en el cuerpo. Cuando nos conectamos con Dios a través de la adoración, la oración y la meditación en su palabra, experimentamos alivio, paz y una renovación que trasciende lo físico. Filipenses 4, 6, 7 nos recuerda que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes, dándonos equilibrio y fortaleza. Esta paz espiritual se refleja en un cuerpo más ligero y libre de tensiones causadas por batallas espirituales. Además, esta conexión entre el cuerpo y el espíritu nos enseña la importancia del descanso. Dios nos creó para trabajar, pero también para descansar. Negar el descanso puede intensificar el dolor espiritual, mientras que descansar en la presencia de Dios puede traer alivio inmediato. Jesús mismo se retiraba a lugares tranquilos, mostrándonos que los momentos de quietud son esenciales para lograr un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Este equilibrio nos permite enfrentar las presiones de la vida cristiana de manera más efectiva. Cuidar del cuerpo y fortalecer el espíritu nos prepara mejor para las demandas físicas y espirituales. Es una asociación que no podemos ignorar, ya que ambos aspectos se nutren mutuamente, creando una base sólida para vivir conforme al propósito divino. Al comprender esta conexión, empezamos a ver que incluso el dolor espiritual tiene un propósito mayor. Estas experiencias, aunque incómodas, no son solo desafíos. Son invitaciones a crecer espiritualmente y a preparar tanto el cuerpo como el espíritu para algo más grande que Dios quiere lograr en nuestras vidas. El dolor espiritual, aunque difícil, lleva un propósito profundo. Para los elegidos de Dios, estas pruebas no son solo luchas, son herramientas que nos moldean, fortalecen y nos preparan para un llamado superior. Dios nunca permite que sus hijos enfrenten algo sin razón. Estas dolencias suelen revelar áreas de nuestra vida que necesitan ser trabajadas, guiándonos hacia un crecimiento espiritual más profundo. Las dificultades espirituales son, en muchos casos, recordatorios poderosos de que Dios está trabajando activamente para refinarnos y alinear nuestros corazones con su propósito divino. Generalmente, estos momentos de dolor
surgen cuando estamos en medio de transiciones o avances espirituales. Momentos cuando Dios se encuentra cercano, preparándose para hacer algo grande en nuestras vidas. Es común que en esos momentos experimentemos intensas batallas espirituales que nos generan dolor como una manifestación de esa preparación. En este contexto, entendemos lo que nos enseña Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el sufrimiento y la incomodidad de las luchas espirituales están trabajando para nuestro bienestar. Estas pruebas no solo nos purifican, sino que también nos enseñan a confiar más en Dios. Cuando el peso parece insostenible, estas situaciones nos llevan a entregarnos completamente a Él, permitiéndonos conectarnos con su fuerza, una fuerza que nos permite cargar con fardos que nunca podríamos soportar por nuestra cuenta. Cada vez que enfrentamos el dolor con fe, estamos dando testimonio de que Dios es fiel y está con nosotros en cada paso del camino. Estas experiencias nos enseñan resiliencia, nos impulsan a depender más de Dios y nos muestran que, aunque los momentos de prueba sean difíciles, tienen un propósito más profundo. Otro propósito de las dificultades espirituales es prepararnos para ayudar a otros. Cuando superamos nuestras propias luchas y cargas, adquirimos la comprensión necesaria para interceder y alentar a aquellos que están pasando por situaciones similares. Dios no desperdicia ninguna de nuestras batallas. Él las convierte en testimonios que impactan y transforman la vida de quienes nos rodean. A través de estas experiencias, nos convertimos en instrumentos de su gracia y amor. Las dificultades espirituales también nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. ¿Estamos tratando de hacer las cosas por nuestra cuenta o estamos escuchando y siguiendo sus instrucciones? Este es un recordatorio de que debemos alinearnos con su plan y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dios está siempre trabajando para transformarnos, guiándonos hacia el centro de su voluntad. Mientras enfrentamos las dificultades y crecemos espiritualmente, podemos ver cómo estas pruebas pueden convertirse en algo mucho más grande. Nos moldean para afrontar desafíos futuros, dándonos la fuerza para seguir confiando en Dios, sabiendo que cada batalla tiene un propósito y una recompensa eterna. Las pruebas espirituales son mucho más que simples obstáculos. Son una invitación a transformar el sufrimiento en propósito. Para los elegidos de Dios, cada dolor, cada peso en el espíritu o en el cuerpo, es una oportunidad para crecer, madurar y alinearnos más profundamente con nuestro llamado divino. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Incluso las circunstancias más difíciles son utilizadas para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y mostrarnos que hay algo mucho más grande detrás de cada batalla espiritual. Estas dificultades también nos recuerdan que estamos siendo preparados para algo especial. Dios nos llama a vivir por encima de la mediocridad, a librar batallas espirituales que impacten vidas y a cargar con responsabilidades que solo pueden ser soportadas con su fuerza. Cada dolor enfrentado con fe nos acerca más a su corazón, transformándonos en una versión más parecida a Cristo, quien soportó tanto por amor a nosotros. Él es el ejemplo perfecto de cómo transformar el dolor en propósito. La verdadera transformación comienza cuando entendemos que las dificultades espirituales son herramientas divinas para nuestro crecimiento. Cuando elegimos enfrentar estas luchas con confianza en Dios, descubrimos una fuerza espiritual que solo puede venir de una dependencia total de Él. El Espíritu Santo nos ayuda a cargar con estos fardos, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. Nuestros desafíos espirituales, cuando se enfrentan con fe, se convierten en herramientas divinas que nos permiten ser transformados y guiados en el proceso de entregar todo al Padre. Al permitir que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros, estas experiencias también nos ayudan a ser más conscientes de la conexión profunda entre el cuerpo y el espíritu. El cuidado de nuestro cuerpo, ese templo que Dios nos ha dado, se vuelve esencial, especialmente cuando buscamos fortaleza a través de la oración y la palabra. Este equilibrio entre lo físico y lo espiritual nos proporciona la claridad y la energía necesarias para soportar las presiones espirituales que surgen en nuestro camino. La asociación entre lo físico y lo espiritual nos da la dirección y la energía para avanzar, transformando el dolor en pasos firmes en el sendero de la fe.
El propósito divino detrás de estas pruebas es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Cada batalla ganada se convierte en un testimonio poderoso, capaz de alentar a otros que están atravesando luchas similares. Dios usa nuestras cicatrices como historias de sanación y crecimiento, mostrando al mundo que su gracia es suficiente y que Él puede transformar el dolor en victoria. Lo que enfrentamos hoy está preparando nuestro futuro, y al enfrentar estas dificultades con esperanza y fe, nos desafiamos a continuar caminando en la dirección que Dios nos ha trazado. Dios nos invita a confiar en que todas las cosas, incluso nuestras pruebas más difíciles, trabajan juntas para el bien de aquellos que le aman. Él nos moldea, nos fortalece y nos prepara para vivir una vida llena de propósito, impacto y realización en su presencia. Ahora que conoces las 5 maneras en que el dolor espiritual puede manifestarse, es momento de reflexionar sobre cómo has estado lidiando con estos signos. ¿Estás ignorando lo que Dios intenta revelarte o estás buscando entender el propósito detrás de esas batallas? Cada dolor que enfrentamos es una oportunidad de crecimiento y una prueba de que Dios está usándolos para transformarnos en algo mucho más grande de lo que somos. Estas dificultades no son solo retos, sino invitaciones divinas para confiar más plenamente en Dios, fortalecer nuestra conexión espiritual y aprender a depender completamente de Él. Entonces, ¿qué harás diferente a partir de hoy? ¿Buscarás alivio únicamente en lo físico o te sumergirás en la presencia de Dios para encontrar fuerza y propósito? Tu respuesta a esta pregunta puede cambiar por completo el rumbo de tu caminar cristiano. Comparte en los comentarios cuál de estas dificultades has reconocido más en tu vida y cómo las has enfrentado. Juntos podemos construir una comunidad de solidaridad donde podamos compartir nuestras luchas y crecer en la fe. Si este contenido ha hablado a tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo superar las batallas espirituales y vivir plenamente el propósito que Dios tiene para ti. Recuerda que Dios está contigo en cada batalla, que Él use estas experiencias para fortalecer tu fe y prepararte para lo que está por venir. Mantente firme, confía y sigue adelante, porque lo que Dios tiene reservado para ti vale cada lucha que enfrentas hoy.